Hola, soy Nat y primero que nada muchísimas gracias a todos los que se han suscrito, en especial por el contenido en español. Guy y yo estamos súper agradecidos, pero bueno, a lo que venimos. El pasado 26 de agosto, Mark Zuckerberg, que es el dueño de Meta y por ende es dueño de Facebook, WhatsApp, Instagram, muchísimas más aplicaciones, mandó una carta al Comité Judicial de la Cámara de Diputados que está haciendo una investigación sobre cómo se condujo el gobierno en los últimos años, en especial con respecto a la censura. Y mientras podrías decir, pues esto, ¿por qué le importa a México? Las noticias de Estados Unidos no me importan. Tiene mucho más que ver de lo que creen con México y con la libertad de expresión, que ahorita está siendo amenazada por muchos gobiernos globalmente. ¿Y por qué? Porque están tratando de acumular poder. ¿Y cómo están haciendo eso? Pues al censurar a sus opositores, en especial en redes sociales, porque así es como nos comunicamos hoy en día. Y ya hemos visto cómo han prohibido y bloqueado varias aplicaciones en varios países, como X o Twitter, Rumble y Telegram, que es el último que ha sido bloqueado por Francia. Y bueno, en México podemos ver cómo el presidente y su partido, por ende, ha estado tratando de consolidar poder lenta y ahora rápidamente, al ahora tratar de reformar la Constitución y meter una reforma judicial que esencialmente se desharía de cómo funciona el poder judicial en general en todo el país. Si logra, y parece que sí va a lograr reformar el poder judicial y pasar esta reforma, pues no va a haber nada que impida que Morena pueda bloquear o detener el uso de ciertas aplicaciones si estas se están usando para hablar en su contra o para sacar verdades, como en varios otros lados ha sido el caso y por lo cual han sido bloqueadas. Y bueno, AMLO y Morena en general nos han enseñado que no son tan fan de la libertad de expresión, la libertad del diálogo, porque ellos siempre tienen otros datos. El problema es que sin la libertad de expresión no hay ningún otro tipo de libertad. Es lo que empieza y que es la fundación del resto de las libertades. Porque si uno puede controlar la mente, uno puede controlar al ser. La gente mexicana, la gente en general, tiene que tomar esta carta de Mark Zuckerberg como una advertencia de qué es lo que pasa cuando las corporaciones dejan que el gobierno entre y les diga y les dicte qué hacer y qué no hacer. Y por eso decidí traducir la carta en su totalidad de Mark Zuckerberg y la voy a leer también en su totalidad porque creo que es importante tenerla en español. Y bueno, la carta dice, Presidente Jordan, y Jordan es Jim Jordan, que es el jefe del Comité Judicial de la Cámara de Diputados. Agradezco el interés del comité en la moderación de contenido en las plataformas en línea. Como usted sabe, Meta ha producido miles de documentos como parte de su investigación y ha puesto a disposición una docena de empleados para entrevistas transcritas. Además de nuestra cooperación con su investigación, agradezco la oportunidad de compartir lo que he sacado de este proceso. Se habla mucho en este momento sobre cómo el gobierno de los Estados Unidos interactúa con empresas como Meta, y quiero ser claro sobre nuestra posición. Nuestras plataformas son para todos. Se trata de promover el discurso y ayudar a las personas a conectarse de una manera segura. Como parte de esto, escuchamos regularmente de gobiernos de todo el mundo y otros con diversas preocupaciones en torno al discurso público y la seguridad pública. En 2021, altos funcionarios de la administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestros equipos durante meses para que censuraran cierto contenido de COVID-19, incluyendo el humor y la sátira, y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo. En última instancia, fue nuestra decisión si quitar o no el contenido, y somos dueños de nuestras decisiones, incluidos los cambios relacionados con el COVID-19 que hicimos a nuestra aplicación a raíz de esta presión. Creo que la presión del gobierno fue errónea, y lamento que no fuéramos más francos al respecto. También creo que tomamos algunas decisiones que, en retrospectiva y con nueva información, no tomaríamos hoy. Como les dije a nuestros equipos en ese momento, creo firmemente que no deberíamos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier administración en cualquier dirección y estamos listos para rechazarla si algo como esto vuelve a suceder. En una situación separada, el FBI nos advirtió sobre una posible operación de desinformación rusa sobre la familia Biden y Burisma en el periodo previo a las elecciones de 2020. Ese otoño, cuando vimos una historia del New York Post que informaba sobre acusaciones de corrupción que involucraban a la familia del entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden, enviamos esa historia a los verificadores de hechos para su revisión y la silenciamos temporalmente
mientras esperábamos una respuesta. Desde entonces se ha dejado claro que el informe no era desinformación rusa y en retrospectiva no deberíamos haber silenciado la historia. Hemos cambiado nuestras políticas y procesos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Por ejemplo, ya no silenciamos temporalmente las cosas en los Estados Unidos mientras esperamos a los verificadores de hechos. Aparte de la moderación de contenido, quiero abordar las contribuciones que hice durante el último ciclo presidencial para apoyar la infraestructura electoral. La idea aquí era asegurarse de que las jurisdicciones electorales locales de todo el país tuvieran los recursos que necesitaban para ayudar a la gente a votar de forma segura durante una pandemia global. Hice estas contribuciones a través de la iniciativa Chan Zuckerberg. Estos fueron diseñados para ser no partidistas, extendidos por todas las comunidades urbanas, rurales y suburbanas. Aún así, a pesar de los análisis que he visto, muestran lo contrario. Sé que algunas personas creen que el trabajo benefició a un partido por encima del otro. Mi objetivo es ser neutral y no desempeñar un papel de una manera u otra, o incluso parecer que estoy desempeñando un papel. Así que no planeo hacer una contribución similar este ciclo. Con todo respeto, Mark Zuckerberg. Entonces, bueno, esa fue la carta de Mark Zuckerberg admitiendo que, pues, Joe Biden esencialmente le pidió tapar la historia sobre su hijito, que ahora sabemos que fue real, tapar cosas sobre el COVID-19, donde se censuró no solo a la gente que mandaba memes y decía algunas cosas locas sobre el 5G y las vacunas, sino que a doctores especializados que han estudiado años y años, hasta 40 años, cosas que tenían que ver con el COVID y, por ejemplo, que empezaron a decir que tal vez sí salió de un laboratorio o tal vez las vacunas pues no estaban tan bien investigadas como se decía, pero pues eso no importó porque terminaron siendo censurados y los sacaron totalmente, no solo de Facebook, pero de Twitter en ese entonces y de YouTube y de muchos otros lados. Algunos de estos son Robert Malone, a quien ya entrevistamos durante CPAC México, también el doctor Jay Bhattacharya, Fred Weinstein. Hay muchos que sufrieron de esta censura durante su tiempo y que no han sido restaurados a las plataformas. Bueno, la definición del fascismo es que es un régimen autoritario con un líder carismático y un gobierno de partido único. Es la unión de los intereses del gobierno con corporaciones y el control estatal sobre ellas. Esto es a lo que está admitiendo haber hecho Zuckerberg, básicamente una corporación que está haciéndole caso y siguiendo las reglas totales de un gobierno. Y pues, ¿a qué se parece esta definición a algo que tenemos aquí en México? Un líder carismático o una líder carismática que tiene un control total con un partido único dentro del gobierno. Va por ahí la cosa, yo creo. Pero tampoco quiero exagerar y decir que sí, esto es socialismo, fascismo, porque obviamente todo empieza muy lento, todo empieza muy calladito y para cuando te das cuenta ya estás viviendo bajo un régimen bastante autoritario. Pero ¿por qué está admitiendo Mark Zuckerberg esto? ¿Por qué está escribiendo esta carta ahora después de 4 años de decir no, no fuimos nosotros, no fuimos nosotros? Bueno, porque o le nació por fin tantita conciencia y se está volviendo más ser humano con cada día que pasa, o porque sabe que podría entrar en noviembre, tal vez, un partido que sigue luchando por la libertad y la libertad de expresión y pues le da miedo lo que le pueda pasar. Digo, no creo que le hagan nada, pero sí que lo investiguen y que tal vez ya no dejen que este tipo de corporaciones, este tipo de aplicaciones y de plataformas de contenido hagan este tipo de censura o que no, por lo menos que no la hagan tan abiertamente. Y regresando y viendo hacia el movimiento conservador que podría existir en México o la nueva derecha o como le quieran llamar, hay que también ver al movimiento conservador en Estados Unidos, el movimiento populista conservador, que hoy en día está haciendo que Mark Zuckerberg escriba una carta diciendo mea culpa, mea culpa. El movimiento conservador populista estadounidense se construyó sobre la libertad alimentaria, la libertad médica, la libertad política y la libertad financiera. Pero todas estas libertades giran en torno y se basan en la libertad de expresión. El nuevo movimiento conservador mexicano todavía está en su infancia, por lo que la libertad de expresión es aún más importante porque esos pilares todavía no se han construido. Por eso es importante hoy en día que más y más gente hable, saque el micrófono, el celular, el Twitter, el X, lo que quieras, y proteger las plataformas de contenido, de creación de contenido y de diálogo y de libre expresión como Twitter o X,
Rumble, YouTube también y armar presión para que no se censure más. Y ahora que Facebook está, y bueno, Meta en general está diciendo como, perdón, sí estábamos censurando, ver que no empiecen a censurar o que empiecen a censurar para otros gobiernos, porque estamos viendo que el dueño de Telegram, por ejemplo, que es una aplicación donde se pueden mandar mensajes con encripción, está siendo metido a la cárcel. En Francia, en Gran Bretaña están metiendo a gente a la cárcel nada más por mandar memes. En Francia también se bloquea Rumble, que es una plataforma alternativa que no censura ni bloquea. Entonces, mantener estas plataformas y protegerlas y pedir que no se censuren y ver que no se censuren y cuando sí se censuran, decir algo en vez de quedarse tristes y callados, hacer lo que se pueda para protegerlas es lo más importante. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros el diálogo y la libertad de expresión. Deja un comentario, dime qué piensas. ¿Crees que esto podría pasar en México? ¿Ya está pasando? ¿Nunca va a pasar? Y también quiero decir una vez más, muchísimas gracias a los escritores en español, a todos los que quieren empezar a hacer algo al respecto de lo que está pasando en el país y que ven que no hay dirección ni para dónde. Pues hay que empezar a hablar y a dialogar y a usar la libertad de expresión. Pero por el momento espero que tengas un gran resto del día. Muchísimas gracias y si no estás suscrito, por favor suscríbete.